Así que nos vamos a estar gozando esta mañana el tercer mensaje de esta serie Extraordinario. El Señor está ministrando poderosamente en nuestras vidas. Así que quiero invitar, hoy tenemos a la hermana Milna Fuster predicando la palabra. Prepare su corazón que el Señor se va a glorificar de una manera especial. Milna, ven por acá y dirígenos en esa palabra en el día de hoy. Sí. Iglesia, Dios les bendiga. Me encanta esta serie porque se llama Extraordinario y tiene un enfoque de liderazgo, pero nos recuerda cuán grande es el Señor, como decían esas alabanzas, cuán maravilloso es Dios y lo que es capaz de hacer el Señor en la vida de nosotros. Y a pesar de que nos impulsa, ¿verdad?, a los líderes y a los que decidimos caminar en el Señor, nos impulsa hacia lo que el Señor ha encomendado, nos recuerda que es Él el quien hace la obra en nosotros. Amén. Eso es lo poderoso de este mensaje. Así que, como dijo el pastor, por la misericordia, por la gracia, por la bondad y por ese amor tan brutal que me tiene el Señor, me ha permitido pararme aquí y exponer la palabra, que es una de las cosas que apasionan mi vida, y yo sé que lo descubrí tarde, pero eso es el Señor puso eso en mi corazón. Y si usted me pregunta de todo lo que me ha tocado hacer en esta vida, compartir su palabra a pesar del peso que lleva, es una de las cosas más poderosas que de decirlo me pongo a llorar. Y como ustedes saben que yo lloro por todo, ¿verdad, Glory? Yo lloro siempre, de día, de noche. El primer mensaje, el pastor hablaba, ¿verdad?, y hacía una introducción a la serie Extraordinario, y decía que la pequeña diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es ese, vamos a darle español, ese sufijo de extra, extraordinario, porque lo hace, ¿verdad?, fuera de lo común. Y así mismo definía la palabra extraordinario, decía que es poco común y que sale fuera del orden, de lo general. Así que tenemos un Dios extraordinario que nos invita a todos nosotros a vivir una vida extraordinaria. Y Él nos decía, mira, dile al que está a tu lado, sal de la monotonía y haz que tu año sea diferente. Estamos empezando el año y desde ya te invitamos a que le digas, Señor, trabaja en mí, sea algo diferente este año para que podamos alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Y Él te decía, mira, ponte incómodo. En la reunión de los directores el viernes nos repetía que nos pusiéramos incómodos. Que si el año pasado fue fuerte, no te sientes y te me pongas muy cómodo, porque el Señor nos dice, este va a ser peor, pero va a ser peor. Podemos pensar que es peor porque es mucho trabajo, pero es el impulso para las cosas que el Señor tiene. Así que para llegar allá no podemos estar muy cómodos, tenemos que estrujarnos, amén. El segundo mensaje, que fue el domingo pasado, mira, nos es barato. Él siempre compara cosas, ¿verdad?, locas, y decía que en la cultura americana había una comida, ¿verdad?, una comida tradicional que se llamaba soul food. Y que el detalle de esa comida particularmente era que le ponían corazón a lo que hacía. Era algo bien cultural, porque era entregar todo nuestro corazón en aquello. Así que el mismo principio aplicaba a nuestra vida. Cuando hacemos lo que nos ha tocado hacer con el corazón, es la diferencia.
podemos hacer muchísimas cosas por hacerlas, pero cuando las hacemos con el corazón, ahí es que está el toque distinto, ahí es que se ve la diferencia. Y nos trajo la palabra, ¿verdad?, de Colosenses 3:22, que dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y el verso 23 dice: y todo lo que hagan, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabes por qué ese verso es tan brutal y tan importante para nosotros los que caminamos? Porque muchas veces nos desenfocamos y a veces lo que hacemos queremos que sea de agrado al hombre y ahí lo transversamos. Cuando la realidad es que el verdadero llamado es agradar al Señor, porque Él es el que nos encomienda hacer la obra. Y si Él es el que nos encomienda hacer la obra, pues tenemos que procurar agradarle al Señor. Porque cuando miramos el hombre, ahí es donde nos frustramos y el camino se nos detiene. ¿Cuánto nos ha pasado? A mí. A mí. Porque muchas veces queremos, ay, hice esto, qué brutal. Está bien, muy bien. Pero ¿lo hiciste como para el Señor? Esa es la pequeña diferencia. Él dijo algo que nos encantó. Y hasta lo sacamos en un post para las redes y decía: nuestros corazones no fueron diseñados para ser seguidos. Ay, nos enseñan esa cosita linda que dice: yo voy a seguir mi corazón. Mentira del diablo. Sino para ser guiados. Pero no guiados por cualquiera, porque si no también es seguir el corazón. Nuestros corazones no fueron diseñados para ser dioses de quienes creamos. Fueron diseñados para creer en Dios. Él es el único que tiene el camino para nosotros. Así que tenemos que condicionar, literalmente condicionar nuestro corazón, no para seguir nuestras emociones, sino para dejarnos ser guiados por Dios. Es la única forma de nosotros poder alcanzar lo que ya Dios estableció. Si tú quieres un año extraordinario, deja de seguir los deseos de tu corazón y sigue lo que hay en el corazón de Dios para ti. Amén. Para la gloria de Dios, eso te quedó brutal. Nos ministró el corazón, me emocioné, parecía que era mi prédica. Y hoy me toca el tercer mensaje, y ese tercer mensaje tiene por título: el que Dios quiere usar. Ahí viene Mirna, la de servidores, para ponernos, a meternos el mensaje para que nosotros trabajemos. No, mentira, mira. En ocasiones, de esto se trata este mensaje, en ocasiones nosotros pensamos que necesitamos tener unas super cualidades, ser un astro, todo un erudito, un elocuente con el micrófono o con cualquier otra cosa para que Dios nos use, cuando esa no es la realidad. Cuando nosotros, ¿verdad? Nosotros simplemente necesitamos estar aquí para ser usados por Dios. Yo te voy a explicar qué significa estar aquí para ser usados por Dios. Mira, hay dos tipos de personas. Los que piensan que debemos tener un superpoder, una supercualidad, unas características espectaculares y debemos estar mega preparados para servir a Dios. Eso es una población que tiene ese tipo de pensamiento. Y están, escucha esto, los que saben y tienen dones y talentos y son útiles para el reino de Dios y a través de ellos se puede alcanzar más vida, pero no hacen nada. Están los que están sentados porque piensan que tenemos que ser los súper preparados para poder hacer la obra de Dios. Y están los que saben que tienen los talentos, que saben que poseen cualidades de parte de Dios, pero estamos sentados y no hacemos nada. Las dos son igual de tristes. Si una es fea, la otra es peor. No hay ninguna de las dos es bonita.
todos coincidimos que hay mucha obra para hacer en el reino de Dios, ¿cierto? ¿Hay trabajo o no hay trabajo? Demasiado trabajo. Pero también coincidimos que hay falta de manos dispuestas a que esa obra se realice. La casa se está despintando, la pintura se está cayendo, pero la pintura, lo triste, las pailas de pintura están en la marquesina, tenemos los rolos, las paletas, las brochas, pero yo sigo tirado para atrás en el sillón esperando a ver si llega alguien y me pinta la casa. Eso es en la casa. La necesidad está, tú la conoces, pero no haces nada. ¿Quién eres tú de los dos? ¿El que sabe que tiene, pero no hace? ¿O el que cree, tristemente, que necesita ser un súper preparado? Yo no me digas a mí, esa pregunta es para ti. Créeme que a mí también me tocó analizarme. Todos podemos ser usados por Dios de manera especial. El pastor lleva 2 mensajes diciéndotelo. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes por qué todos podemos ser utilizados por Dios de manera especial? Porque no se trata de nosotros, se trata del Señor. Porque es el Dios extraordinario que estamos predicando el que va a hacer la obra, no eres tú. No eres tú, porque si es por ti, no lo hacemos. No lo hacemos, porque podemos ser los super pompeados, pero cuando venga la primera tribulación nos vamos a quitar. A diferencia de que cuando conocemos que es Dios quien nos dirige, seguimos con las fuerzas que el Señor nos sigue dando, porque no las da. ¿Quiénes no han sido testigos de eso? Mira, Pablo decía en 1 Corintios, y ese verso usted se lo conoce, pero a veces lo utiliza para conveniencia suya y no internaliza qué es lo que significa. 1 Corintios, capítulo 1, verso 25 al 29, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26, pues mirad, hermanos, nuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este verso es tan poderoso porque pretende explicarnos que lo que para nosotros es ilógico, para lo que para nosotros no es, ¿verdad? No encaja en nuestra mente, para Dios es lo que es. Mira, a veces nosotros pretendemos entender a Dios y darle instrucciones a Dios. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando nosotros queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos. Pero la sabiduría de Dios, escucha esto, trasciende nuestro entendimiento humano. Jamás lo vamos a poder entender. Solamente nos resta seguirlo y confiar, porque hay una promesa. Qué difícil es confiar, pero hay una promesa que sus planes son de bien. Así que nuestra mentalidad jamás pretenda poder encajonar y entender lo que Dios tiene para nosotros. No podemos entender los asuntos de Dios, ni cómo Dios opera y trabaja en nuestra vida. Cuando entendamos eso y solamente confiemos que sus planes son perfectos, entonces vamos a comenzar a fluir un poco. Esa porción nos hace entender cómo el valor debilitado, lo que a nuestros ojos realmente puede ser insignificante, en las manos de un Dios extraordinario puede llegar a ser grande. En las manos de un Dios extraordinario. Solamente así. Por eso es que nos choca.
Por eso es que ante nuestros ojos buscamos siempre lo mejor y lo que representa mejor y lo que nos puede ayudar a conveniencia de nosotros, cuando es Dios el que puede hacer. Y ahí es donde se glorifica, porque nosotros decimos, imposible, solamente Dios pudo haber hecho cosa igual. ¿Cierto o no? Ahí es donde vemos cómo Dios se mueve. Mira, yo no pretendo abundar mucho en esto, pero un ejemplo de eso son los discípulos de Jesús. Leemos los evangelios y comenzamos a ver cómo Jesús en su peregrinar comenzó a encontrarse accidentalmente con estos hombres. Y fueron, ¿verdad? A manera que él caminaba, se lo encontraba y le decía primero, ¿verdad? Porque estos son dos etapas. Primero decía, sígueme, y después entonces, ¿qué hace ese escogido de esos 12? Pero la mayoría de ellos tenían características sencillas. Cuando analizamos quiénes fueron los discípulos de Jesús, nos damos cuenta que no fueron eruditos, ni hombres de la ley, ni nada por el estilo, ni profesionales enchaquetados, que pasaban juicio, ni daban... No. Sin menospreciar la profesión de la pesca, era literalmente un obrero común. Que el Señor, cuando se presentó ante ellos, en muchos de ellos, porque vemos que la mayoría eran pescadores, se manifestaban cosas de Dios a través de Jesús y ellos podían ver y entender quién era Jesús. Eran sencillos, ¿sabe? No había nada de grande en aquellas personas que decidieron seguir a Jesús. Es más, podemos hasta profundizar en el sentido de que no es hasta, y voy a hablar de eso ahorita, no es hasta que Jesús, ¿verdad?, les dice, yo me voy, pero viene el Espíritu Santo y les dará poder. Ese caminar que tuvieron con Jesús durante esos años fue una preparación para lo que harían luego. Cuando él selecciona, ¿verdad? Y a través de eso, sígueme a Mateo, recaudador de impuestos, no muy querido por todos, por el trabajo que tenía. Sígueme a mí, sígueme. En Marcos 3, 13, 19, ahí es donde especifica, ¿verdad? Cuando él hace esa selección de los 12 y dice, subió Jesús a la montaña y llamó a los que él quiso. ¿A quién llamó? Los que levantaron la mano. A mí, como el burrito de Shrek. Mírame a mí. A los que él quiso. Conocía las características sin duda de cada uno de ellos. Dice, los cuales se reunieron con él. Verso 14. Designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. ¿Escucha eso? Y ejercer autoridad para expulsar demonios. O sea que desde allá había una obra que hacer, ¿cierto? Estos son los 12 que él nombró. Simón, a quien llamó Pedro, Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, al que lo traicionó. Él conocía todas las características de estos 12, a todos. Unos eran truqueros, unos eran tramposos, unos eran... Pero el Señor los escogió, porque al principio dice, y llamó a los que él quiso. Llévese eso. Llamó a los que él quiso. Mira, y les mencioné, no es hasta que llega, ¿verdad?, en el libro de Hechos, que narra sobre aquel momento de Pentecostés, donde llega el Espíritu Santo, que él tanto les habló, y ellos estaban todos como unánime, esperando que sucediera de lo que tanto Jesús le había hablado. Hubo esa manifestación y ellos entendieron realmente que lo que Jesús le estuvo diciendo por mucho tiempo iba a comenzar a pasar. Vemos, yo digo que hecho es como que el boom para ver las manifestaciones de aquellos discípulos hacer la obra que Jesús le había encomendado. El viernes
Mira, Dios es poderoso y Benny hablaba cómo el Señor, ¿verdad? En un momento dado nos contó una experiencia de cómo el Señor lo utilizó para traerle una palabra a un hermano que ciertamente después de muchos años la palabra que él le había compartido se había cumplido, y lo bonito que se siente ser obediente a Dios en ese momento, ¿verdad? Porque sabía con los años que se confirmó que era Dios quien lo había enviado. Y en estas dos series, en estos 2 viernes que estuvimos con las conferencias de Benny, el Señor te siguió usando, Benny, porque el viernes primero introdujiste sin querer la prédica del pastor, y este viernes, mientras compartías la enseñanza, yo decía, válgame, Señor, trajiste parte de lo que yo estoy trayendo hoy aquí, sin querer queriendo, pero así es el Señor. Así es el Señor, que orquesta todo de manera que el mensaje se va a llevar sí o sí. Benny decía que para que hubiese un avivamiento, comenzaba de poco a mucho. De 12 a multitudes. Eso me impactó. 2 o 3 gatos y después los 3,000. Y después los 5,000. Y después casa del alfarero. Y después... Pero no era el corillo montado, ¿verdad? El andamiaje brutal. No, de poco a mucho. De insignificante a extraordinario. De adentro a afuera. Poderoso, Benny. Eso es lo que Dios está tratando de decir. No es lo mucho, lo grandioso, lo extraordinario, ni lo elocuente. Es lo sencillo que yo voy a utilizar para hacer cosas maravillosas y grandes. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Dios quiere hacer algo extraordinario contigo. Pero mira, hay 2 cositas que yo quiero compartir que deben suceder para que se pueda lograr lo extraordinario en tu vida. Y ahí viene el perro arrepentido con su rabo entre las patas. Tú tienes que tener primero que todo un corazón correcto. Lo segundo que voy a decir es bien importante, pero detente aquí y vete conmigo un momentito. Pastor Moisés hablaba esto el domingo pasado y nos hizo una gran enseñanza sobre el corazón, sobre las emociones y cómo tenemos que tener un cuidado, pero ser bien meticulosos cuando le hacemos caso a nuestro corazón. Pero por sobre todas las cosas, los sentimientos que nosotros permitimos que estén en nuestro corazón. Y Benny también habló, porque Benny decía, yo tengo que tener un corazón correcto para que haya un avivamiento, porque cuando podemos diferir, podemos tener miles de situaciones, pero es mi hermano, yo lo amo y a eso es que nos llama el Señor, es tener un corazón correcto. Nosotros podemos estar demasiado capacitados, podemos ser, ¿verdad? En el caso a lo que más le tememos, porque es pararse al frente probablemente, o cualquier obra que vayamos a hacer, no importa cuál sea, estar muy capacitados, pero tener un corazón incorrecto. Así que no vale de nada lo que hagamos. No sirve. ¿Sabes por qué? Te voy a decir lo que es tener un corazón correcto. Tener un corazón correcto es glorificar a Dios en todo. Glorificar a Dios en todo. Debemos entender que lo que hacemos es para Dios y a través de nosotros se expande y se cumple la obra del Señor. No podemos pararnos con corazones, con rencores, con envidias, con celos, con contienda, que son sentimientos que nos ha pasado a todos, incluyéndome a mí, pero que tengamos la capacidad espiritual de decir, Señor, purifica y limpia mi corazón, porque de nada estamos haciéndolo. Y a veces yo me pongo a pensar y me digo a mí misma, ¿por qué nos comportamos como el resto si somos los hijos de Dios? Se supone que llevemos un mensaje diferente y somos los hijos de Dios. Debemos prestar atención a lo que nosotros permitimos que entre en nuestro corazón. Porque todos los días
Tenemos un bombardeo de emociones, de sentimientos, pasamos diariamente por distintas experiencias que si no tenemos cuidado, dile al que está al lado tuyo, ten cuidado. Si no tenemos cuidado, nos contaminamos y nuestro corazón se corrompe. Unos estamos más expuestos que otros. Probablemente usted goza de la bendición de estar, ¿verdad?, en su casa, pero los que estamos en la calle trabajando todos los días, todos los días somos expuestos a experiencias que si no las filtramos y miramos al cielo y le pedimos al Señor, porque en nuestra humanidad lo necesitamos, nos corrompe nuestro corazón. Yo le digo a Sebastián, que es el que escucha mis letanías con mayor detenimiento. Míralo engafado. Hace poco, no sé ni por qué, probablemente tenía que ser con las cuestiones que pasan en la escuela diariamente. Yo le compartía a Sebastián lo que decía Proverbios 4:23, que usted se lo conoce. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo le comparto lo que yo le decía a Sebastián. Tú estás creciendo y estás siendo atacado por diferentes situaciones donde tú tienes que ser juicioso. Mira cómo ya lo dice automático. Tú tienes que ser juicioso. Tú tienes que escoger lo que permites que entre a tu corazón. Porque aunque sea un niño, ya está en la capacidad de que si no filtra, se contamina. Imagínense nosotros. Pero ¿qué tal cuando nosotros lo que tenemos que hacer para Dios no lo hacemos con el corazón correcto? Eso es triste, eso es bien triste porque se contamina la base, la esencia que somos nosotros como iglesia, como cuerpo de Dios. Si no trabajamos unánime con el corazón correcto, nos vamos a contaminar nosotros la iglesia. Y hay que procurar eso. Cuidado. No importa, usted tiene situación, usted tenga diferencia, mire a Jesucristo. Cuando la prueba llegue, mire a Jesucristo. Cuando la duda y la incomodidad llegue, mire a Jesucristo. Segundo, disposición. Y ahí me detengo. Mira, la disposición, y lo voy a definir aquí, es estar preparado, estar ready, estar listo para ser usado. ¿Tú internalizaste en eso? Estar dispuesto es estar preparado, estar ready. Estamos aquí para ser utilizados. La disposición es una acción personal de voluntad propia. Tiene que nacer de ti. Podemos estar muy capacitados, muy preparados, tener los estudios habidos y por haber, ser un monstruo en el área donde te desenvuelves, pero no estar dispuesto y no sirve de nada. Y no estar dispuesto y no sirve de nada. Tengo la herramienta, pero la tengo guardada. Que se resuelvan ellos como puedan ahí. Que lo manejen como puedan, que yo estoy en la mía. Cuando el Señor me lo diga y me dé una visión, entonces yo meto mano. Pues ¿sabe qué? No hay necesidad de usted. Tristemente. El Señor no necesita de usted. Probablemente yo sí, en mi humanidad me gustaría que, pero el Señor no necesita de usted. Y el Señor sigue caminando porque Ángel está dispuesto. No voy a hablar de nadie, voy a hablar de mi marido. Dios quiere trabajar contigo, Dios quiere usarte a ti. Pero para que esto suceda, tú tienes que estar dispuesto. De lo contrario, no va a suceder. Que yo tengo un llamado, tú tienes que estar dispuesto.
que yo tengo talento. Tú puedes estar dispuesto. Pero es que yo lo hago bien. Tienes que estar dispuesto. Si no, no va a pasar. La gloria siempre será para el Señor. Siempre va a ser para el Señor. Pero un corazón dispuesto puede trascender mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar. Porque cuando nosotros tenemos el corazón correcto y la disposición, ahí es que lo ordinario y común se convierte en extraordinario. Por eso yo digo, me iba a aguantar, pero pues el Señor es así. Yo todos los días le recuerdo a mi esposo y le doy gracias al Señor por la disposición de él. Se las ha visto un poquito apretadas y soportarme a mí no está fácil. Todos los días. Ángel, ensayaste. Ángel, escuchaste la canción. Ángel, enciéjate en el cuarto, toca la batería. Yo le regalé una baterita a Ángel para que lo usara. Me limité a comprarle un par más del zapato y le regalé una batería. Ángel, endágata. Y a veces sale explotado de la barbería y se tira para atrás, le hace así al sillón y pone los pies y no hace más que coger la comodidad. Le digo, vete a ensayar. A mí no me importa. Pero ¿sabes qué Dios me ha enseñado en todo este tiempo? Mire que yo a veces vacilamos que yo soy el ajo blanco, pero mi esposa ha ministrado a mi corazón porque si hay corazón dispuesto, el Señor me ha mostrado que es Él. Y no le gusta que yo lo haga, pero le doy gloria a Dios porque a veces los palos vuelan, a veces se frustra, a veces me lo dicen palabras de él. La canción tiene un triqui. Esta se me ha hecho un poquito más difícil. No termina de escuchar unas y tocar una cuando ya vienen las 3 del próximo. Pero Señor lo está mirando en agrado. El Señor lo está mirando en agrado. Y yo sé que el Señor seguirá trabajando en él porque como todos nosotros somos imperfectos y seguirá haciendo la obra hasta el fin. Pero miro al cielo y doy gracias a Dios porque ha dicho, Señor, aquí estoy. Úsame como tú quieras. Y yo sé que también le pasó a Ian en un momento dado cuando tuvo que meterle domingo tras domingo. Y yo miraba fotos de la iglesia de hace muchos años y vi algo del 2021 y tú dices, válgame, del 2021, desde ahí hay fotos de él ya. Y parece que fue antier, yo pienso que fue los otros días, corazones dispuestos a seguir lo que el Señor ha encomendado. Es triste ver, literalmente, es triste ver cómo por falta de disposición a veces atrasamos lo que Dios tiene para nosotros. No para la iglesia, para nosotros, porque somos nosotros los que nos atrasamos, incluyendo nuestra propia bendición. Porque yo le voy a decir algo que yo aprendí. Cuando nosotros somos utilizados por Dios y el Señor nos capacita, quienes somos bendecidos somos nosotros, no es la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque lo que el Señor ha depositado en ti no es para que tú lo pongas y lo ejerzas en casa del alfarero. Es para que lo ejerzas en casa del alfarero, afuera de casa del alfarero, en tu trabajo, en el lugar donde tú reúnes, con tu familia. Por eso la bendición no es para la iglesia, la bendición es para nosotros. Y a veces, por tener un corazón incorrecto, pensamos que lo que hacemos es para beneficio del pastor o de la iglesia o del ministerio. Mentira de Satanás. Lo que hacemos es para alcanzar lo que el Señor ha establecido en nosotros, para alcanzar el llamamiento que Dios ha puesto en nuestra vida, para ser obedientes a lo que Dios dijo para ti. No es para beneficio de nadie. Tú no beneficias. Eres de bendición para ti, eres de bendición a la iglesia, eres de bendición al ministerio, pero eres de bendición fuera de estas paredes. Y cuando termina el día que tú te acuestas y miras al cielo, tú te sientes que la bendición fue para ti. A veces vamos a un lugar y Leví lo cuenta que se fueron bolsitas, que se fueron a darle alimento a los necesitados. Y yo no he escuchado un sábado que no regresen diciendo que los bendecidos fueron ellos.
Hay una persona que probablemente la única comida caliente que se había comido las últimas 2 semanas fue la que abuela y su staff prepararon. Y para ellos fue la manifestación de Dios más brutal ese día. Y cuando el staff se reúne y comienza a contar sus experiencias, los bendecidos fueron los del staff. ¿De qué manera Dios trabaja? No lo sabemos, así es el Señor. Pero quienes somos bendecidos somos nosotros. ¿Sabes por qué? Y te voy a decir por qué yo entiendo que los que somos bendecidos somos nosotros. Porque cada vez que hacemos algo en agrado al Señor y permitimos que el Señor nos use, nos acercamos más a Él. Porque sentimos literalmente la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Les ha pasado? ¿Usted ha experimentado eso? Hay una persona que yo recuerdo, no sé cuándo, pero Benny compartió una vez y hablaba sobre Felipe. Felipe el evangelista, Felipe el diácono. Eso específicamente yo no voy a entrar en todos los detalles, porque yo lo que quiero llevarlos es a la transición como Dios utilizó a Felipe. Y dice que fue uno de los primeros diáconos que se dedicó, ¿verdad?, en la primera iglesia de Jerusalén. Y él es un verdadero ejemplo de cómo los cristianos comunes podemos ser utilizados y capacitados por Dios de una manera extraordinaria. Los cristianos comunes, ¿verdad?, en el buen sentido de la palabra. Aquellos que solamente tienen un corazón correcto y disposición para ser utilizados. En Hechos 6 narra y dice, verso 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, recuerden que Hechos nos narra la primera iglesia y todas las manifestaciones que hubo, ya se estaba añadiendo más gente porque estaba la evangelización ¿verdad?, en su pleno apogeo, ya había más seguidores y ahí es donde narra, ¿verdad?, los 3,000, los 5,000, dice, al aumentar el número de discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los que de habla hebrea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes esta responsabilidad. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, brinqué la línea, de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. ¿Qué iban a hacer? Alimentar las viudas. Pero ¿vieron qué necesitaban? Gentes de buena reputación y llenos del Espíritu. No cualquiera, aunque pareciera ser cualquiera. Porque probablemente la tarea no era nada complicada, no era predicar la palabra, no era imponer manos, no era empujarlos para atrás, no era cantar, era darle comida a las viudas. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Mira quiénes escogieron. Escogieron a Esteban, que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y le impusieron sus manos. Le dieron la bendición. Manos a la obra. Felipe fue uno de esos 7. Y probablemente fue escogido de primera mano para hacer una sencillez, pero había necesidad. No queremos hacerlo sencillo porque eso no nos hace grandes. No queremos hacer lo que parece insignificante porque eso no nos hace grandes. No nos deja desarrollarnos como nosotros somos. Vuelvo otra vez con la mentira de Satanás. Por eso es que decimos que si en lo poco somos fieles, sobre lo mucho, Señor nos pondrá. No sabemos trabajar con lo poquito que se nos ha entregado, pero queremos llegar a las naciones. Y el vecino quemándose en el infierno. Y no vamos. Vecino, tristemente. Más adelante,
en el libro de Hechos sigue narrando, ¿verdad? Y habla sobre la muerte de Esteban. Dice que se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, etcétera, que todos fueron esparcidos, unos se fueron para Judea, otros se fueron para Samaria. Y allí el Señor hizo algo espectacular por medio de la predicación ¿de quién? ¿De quién? De Felipe. Pasó una situación, se dividieron. Y aquel que fue llamado porque había una necesidad de alimentar, dice que pasó algo especial a través de la predicación. Multitudes, dice la palabra, que prestaban atención y eran sanas. Y que muchos eran librados de espíritus malignos. Como decía Beni el viernes, de poco a mucho. De sencillez a algo extraordinario. ¿Tenía Felipe o no tenía Felipe el corazón correcto? ¿Hay necesidad? Vamos a atender la necesidad. No importa lo que sea, es necesidad. No le pasó por encima. Es que yo tengo un gran llamado a predicarle a las naciones. Muy bien, pero comienza entonces con lo que se supone, donde está la necesidad. Y luego el Señor te catapultará y llegarás a donde tengas que ir, no importa dónde sea. Más adelante seguimos viendo cómo Felipe también seguía haciendo cosas significativas que solamente podían ser a través del Espíritu Santo de Dios en la vida de él. Así que él es un ejemplo y en aquel momento Beni predicó bien profundo. Yo me acuerdo estar allí llorando porque a todos nos ha ministrado, porque todos hemos cometido el pensamiento, ¿verdad? Probablemente nos hemos dejado engañar en las grandes cosas que queremos hacer. A veces vivimos engañados por nombres, por posiciones que realmente no son lo que creemos que son. Porque yo te puedo, ¿verdad? Y con mucho respeto, tú puedes ser ordenado y eres pastor, pero estás sentado ahí. O estás en tu casa. O hace mucho tiempo abandonaste el ministerio y no has vuelto a hacer nada. Pero tengo a alguien ahí que todavía, ¿verdad? Yo hablando de nombres, pero el Señor lo usa porque tiene el corazón correcto a la disposición y el Señor lo capacita como a Él le dé la gana. Y tú me dices, ¿por qué tú dices esas cosas? Porque yo viví eso hace unos añitos atrás. Hace unos añitos atrás. Yo sé que el Señor me dio una gran encomienda. Y yo sé lo que el Señor me mandó a hacer. Desde el primer momento yo lo sentí en mi corazón. Lo sentí, les cuento esto como un testimonio bien personal y lo voy a hacer bien breve porque lloro. El Señor, desde que yo llegué a esta iglesia, porque yo no había ido a más ninguna iglesia, hermano, yo crecí en La Chuleta, yo no viví en un hogar cristiano, más allá de que un domingo nos levantáramos enfiebrados y fuéramos a la iglesia católica. Yo nunca supe lo que es estar en el evangelio, yo no conocía al Señor y eso es una de las cosas que yo le enseño a mis hijos, la bendición tan brutal que tienen ellos que desde mi vientre están escuchando palabras. Yo no tuve esa bendición. Vivíamos en un hogar estable, no puedo decir que vivía en una queja ni en un hogar disfuncional, vivía en un hogar estable con un padre fajón al que amo con mi corazón y lo honro, pero no conocíamos, ninguno conocíamos al Señor. Más allá de un Dios te bendiga y ya. Yo llegué a esta iglesia, esta fue mi primera experiencia con el Señor. Y fue bien difícil porque me tardé como un año en decir, Señor, heme aquí, yo quiero que me salves. Ay, Dios mío, un año. Qué indisciplinada. Pero como no tenía la base, pues, que Dios espere por mí cuando yo esté segura de que quiero dar ese paso. Un año. Y desde el primer momento, aún sin reconocer al Señor, que yo sentía que el Señor había depositado algo en mí, me lo mostró a través de sueños y mis hermanos y todo lo demás, ¿verdad? Y más que todo mi pastor lo ha confirmado, ¿verdad? Y seguimos caminando. Pero yo tenía un corazón incorrecto, una mente transversada y pensaba que lo que Dios quería hacer conmigo tenía que ser solamente a través de un título. Y que Dios no iba a hacer nada conmigo si yo no tenía ese título. Válgame, qué montón de años estuve así. Hay gente bien cercana que sabe esta historia.
sin yo saber que cuando me dijeran no necesitas el título, iba a ser el lanzamiento más espectacular para que el Señor me utilizara. Porque entendí que no era yo. ¿Para qué yo quiero algo y después no utilizarlo? El maestro estudia su profesión para ser maestro. Obviamente para que te den el trabajo de ser de maestro en cualquier lugar, porque tenemos que estar altamente calificados para el Departamento de Educación. Y yo conozco una Gualesca Rodríguez que estudió maestra, pero no lo ejerce y es más maestra que muchos de mis compañeros. Porque hay disposición de corazón, hay amor por lo que se hace y estamos transversados que el Señor nos va a usar única y exclusivamente cuando yo me pare aquí, yo sea la apóstol Mirna Fuster. No les niego que aprender esto me costó y lloré. Y en aquel baño que estaba allí me engajé las vestiduras así. ¡Ja! Y lloré desde las 6 de la tarde, las 7 de la noche, las 9. Me dio coraje, me quería ir de la iglesia. Me fui para casa y seguí llorando. Y lloro ahora. Y lloré al otro día. Y llegué por la mañana a ensayar y me encontré el pastor de frente. Le dije, bendición. Y recuerdo, porque es que yo tengo buena memoria en el hoy, me dijo, ¿tú estás enojado conmigo? No, pero por dentro sí. Porque me dijiste algo que me dolió. Gloria a Dios por aquel dolor que sentí en ese momento, porque solamente así entendí que cuando yo tuviera correcto mi corazón, el Señor lo iba a hacer. Lloro, pero lloro de gozo. A veces lloro de tristeza, hoy lloro de gozo. Yo hablo hasta con las piedras y recuerdo para la pandemia, ¿ustedes se acuerdan? Se me dañó la bocina. Ángel tiene una encomienda de comprarme otra bocina. Porque se me dañó la bocina y el micrófono. Para la pandemia, yo recuerdo estar en casa. Y todo el mundo le dio, perdóneme porque es que yo no quiero decir esto y que se malinterpreta. Todo el mundo le dio una fiebre del cristianismo. Todo el mundo era cristiano porque la pandemia los asustó y pensó que se acababa el mundo. Y aquí hay que ponernos las pilas porque la palabra dice, la peste y habla y todo el mundo dijo, llegó el COVID, vino Cristo y algo tengo que hacer yo en mandado y válgame, hubo un boom, gloria a Dios por eso, pero empezó a menguar y dentro de ese boom estaba yo, no me estoy tildando, ¿verdad? Y me di una cosa y saqué una bocina para afuera. Ay, Dios mío. Mira, yo veo los videos ahora y yo digo, a la verdad que es que yo tenía valor. El vecino de al frente, ay Dios mío, yo estoy por Facebook Live. El vecino de al frente se sentaba. Aleluya. Qué difícil era. Los vecinos bajaban, David se paraba frente a casa en el cajón. David era mi fiel creyente escuchando mi palabra frente allí. David salía de la calle de atrás. ¿Y ustedes se acuerdan de los cultos en los parques? Así estaba yo con una bocina en el balcón. Y el pastor me decía que yo estaba todo el tiempo. Me llevó una bocina, el pastor me la prestó y yo de una bocina tenía un clase equipo, era una bocina grande, una por allá, la otra por acá, porque Ángel ecualizaba los sonidos, la roja tirando para la calle de atrás, el celular por Facebook Live, de un microfonito de cable que no me dejaba caminar mucho, compré uno en eBay así, inalámbrico. La vecina me daba las baterías, pero de que yo predicaba a la calle. Gloria a Dios por eso. Y yo tenía temor y yo dije, qué cosa loca, cuando el pastor me vea me va a decir algo. Déjame preguntarle a él si lo que yo estoy haciendo está medio loco. Y me dijo, si yo tuviera vecinos hasta yo lo hacía, lo que pasa es que yo estoy rodeado de vacas. Y yo dije, me está diciendo que si pensé hacer el ridículo, que haga el ridículo con gusto porque es para Cristo.
¿Sabes qué yo tenía en aquel momento? Deseo de ser usada. Hay una cosa que, y ahí por eso le traje este ejemplo, hay una cosa que es que Dios quiere usarte. Y llega un momento en nosotros los hijos de Dios que sentimos la necesidad de que Dios nos use. Y eso es bien lindo. Y yo le pido al Señor que siempre, siempre, siempre me dé la necesidad de que yo quiera ser usada por el Señor. Que me ponía nerviosa y estaba, mira, yo me paraba, ¿verdad, viejo? Y estaba todo el tiempo. Y él me vacilaba y me decía, estate quieta. Después cuando fueron pasar, mira, fueron unos cuantos meses que yo estuve ahí en el encierro y los jueves yo me ponía nerviosa y los jueves empezaba Satanás a fastidiar y me pasaban 1000 cosas y cuando yo le decía a Ángel, no lo voy a hacer, buscaba 1000 excusas, la vecina me enviaba un mensaje, ¿hoy vamos a orar? La vecina me decía, estamos con las sillas afuera, es ahora a las 6. Y salía yo. Yo tengo un vecino justo al frente, que nosotros lo queremos mucho, Heriberto, él es pastor, y yo decía, ay Dios mío, el pastor escuchándome. Se paraba en el carro así. El carro debe estar al frente y se paraba con su esposa Mariel. Ellos son unos chulos así. Yo decía, Señor, por favor, imparte la sabiduría divina tuya. No me hagas decir un disparate, que Benny está en las redes. El vecino está mirándome y el pastor también. Vamos a meterle. ¿Saben qué? Esta ha sido una de las experiencias más brutales que yo he pasado. Estar aquí es una bendición, pero en el balcón de casa los vecinos es una bendición más brutal todavía. Dios es bueno. ¿Sabe qué? Déjese usar por el Señor. Yo estoy cerrando y finalizo con Isaías. El Señor le mostró una visión a Isaías, específicamente en el capítulo 8. Y decía, cuando el rey Usías murió, el Señor le presenta a través de una visión a Isaías la necesidad. Y él le hace una pregunta a través de, ¿verdad? En ese verso lo podemos leer específicamente, el verso 8 dice, entonces oí la voz del Señor que decía, usted se conoce mucho este verso, dice, ¿a quién enviaré? El Señor le hace esa pregunta, ¿a quién enviaré? Había una necesidad existente en ese momento. Hoy, iglesia, hoy hay una necesidad existente aquí. ¿A quién enviaré? Y yo no quiero que usted me malinterprete, no es una necesidad específicamente de nada, ¿verdad? Físico probablemente, ministerial, que sí la hay, pero nada de eso. Es una necesidad de ser usado por Dios en todos los escenarios de tu vida, en todos los lugares a donde tú te presentes. Y el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice y responde, aquí estoy, envíame a mí. ¿Cuántos han escuchado eso y lo han repetido y lo han repetido y no lo han internalizado? ¿A quién enviaré? Pero mira, el verso 8 dice que Isaías le responde, heme aquí, envíame a mí. No dice yo iré, yo. Reconoce la soberanía y el poder de Dios, que es Dios quien decide enviarte. Cuando yo le hablé sobre los discípulos que comenzó en Marcos, decía que Jesús los seleccionó. La palabra dice que no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y sigue diciendo, y los comisioné para que den fruto. ¿Un fruto que qué? Que perdure.
La palabra siempre ¿verdad? Es clara cuando dice, y nosotros en nuestra humildad tenemos que entender que es el Señor quien nos escoge a nosotros. ¿Qué clase de privilegio, mi hermano? Qué privilegio que el Señor diga, ¿eres tú? Así le dijo él, heme aquí, yo estoy dispuesta. Hay una necesidad, yo puedo cubrirla, pero eres tú el que me envía. Yo no voy a hacer nada si tú no lo decides. Con un corazón sincero y humilde, yo quiero trabajar en tu obra. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Tú eres el Dios extraordinario que tiene la capacidad para hacer de mí todo lo que tú quieras. Envíame. Si es tu voluntad, envíame, porque tú sabes si yo podré responder o no. De igual manera, Dios nos pregunta, ¿quién irá? ¿A quién voy a enviar? Ponte de pie, iglesia. Hoy el Señor hace esa pregunta y yo quiero que tú la escuches. Hoy el Señor te dice, ¿quién va a ir? Un espacio, no me incluya, digo, te excluya. El mundo carece de corazones correctos y personas dispuestas para que el amor del Señor pueda ser llevado a todos los rincones de la tierra, pero necesita a alguien que diga, heme aquí. Yo quiero ir, envíame a mí. Yo quiero ir, Señor. Yo quiero que usted escuche esta alabanza que se titula también Envíame. Porque hoy yo quiero que usted en su corazón sienta la necesidad de decirle al Señor que lo envía a usted. No importa lo que sea, Señor. Heme aquí, Dios. Heme aquí, Señor. Envíame. Si es amar como nos amas, aun quizás sin acordar. Heme aquí, Dios, envíame. Si tú te dices, Señor, heme aquí. Si tú reconoces en medio de esta palabra que el Señor ha compartido hoy, porque ha sido el Señor, no he sido yo, que estamos un poco sentados en la comodidad y hoy tú le quieres decir al Señor, heme aquí, pasa. Y entrégale todo tu corazón al Señor y toda tu disposición. Y si tiene que sanar un corazón, que lo sane. Si necesita arreglar algo en tu vida, que la arregle. Pero que tú le muestres al Señor hoy que tú estás dispuesto a hacer lo que el Señor te llamó a hacer. Si es así, yo te invito a que vengas conmigo y adores a través de esta canción. Y que le entregues hoy la disposición de tu corazón al Señor. Vamos, iglesia. No te quedes ahí, que yo sé que tú eres un buen instrumento para el Señor. Yo sé que Dios te puede utilizar. Yo sé que tú eres capaz de hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Pero quiero que reconozcas que necesitas al Señor. Vamos, iglesia. En abundancia o en escasez, aún así te alabaré. Heme aquí, Dios, envíame. Heme aquí, Dios, envíame. Dile, Señor, en momentos he confundido mi corazón y he transversado lo que tú has depositado, Señor. Pero hoy yo vengo con un corazón correcto. Hoy yo vengo, Señor, dispuesto por sobre todo. Y haz tú lo que tengas que hacer, Señor. Hazlo tú. Envíame, Señor, a mí. Sigues vendando al herido o sanando tus pies.
heme aquí, Dios, envíame. Si es amar como nos amas, aun quizás sin acordar, heme aquí, Dios, envíame. Abundancia o escasez, aún así te alabaré. Sí, Señor. Heme aquí, Dios. Dile, Señor, heme aquí. Envíame. Y aunque me rechacen, aún te seguiré. Heme aquí, Dios, envíame. Que tu amor se ponga en mi vida, puedan ver cuánto te amo. Sí, Señor, que a través de lo que yo haga puedan verte, mi Dios. Aún antes tu preguntar, mi respuesta siempre es sí, porque te amo, te amo. El reflejo de tu amor en mi vida puedan ver cuánto te amo, te amo. Aún antes tu preguntar, mi respuesta siempre es sí, porque te amo, te amo. Ahí mismo con tu corazón, pon tu mano en el corazón. Y si tú pasas hasta al frente y aún en tu silla tú reconoces y consideras y puedes decir que tú le sirves a un Dios extraordinario y por alguna razón no has permitido que el Señor trabaje en ti y que te utilice como tú quisieras o como el Señor quisiera, tú dile, Señor, heme aquí. Heme aquí porque hay necesidad, porque el mundo necesita saber más de ti, Señor, y yo puedo ser el instrumento tuyo porque tú has transformado mi vida, porque tú has cambiado mi vida. Y si tú eres de las dos personas que yo hablé al principio y sabes y reconoces que el Señor ha depositado algo especial en ti para su gloria, dile, Señor, hasta aquí, heme aquí. Deposita en mí la disposición del corazón para que se cumpla el propósito de Dios a través de mí. Pero que por sobre todas las cosas, Señor, yo pueda glorificarte en lo que hago. Que tú salgas de aquí con tu boca diciendo, heme aquí, Señor, pero reconozco que eres tú quien me envía. Así que, Señor, te pido que me envíes a mí. Porque nos encontraremos cara a cara con nuestro Señor. Reconoceremos que Él es Dios y yo quiero que Él me diga, buen siervo fuiste. Yo quiero que Él me diga, te esforzaste y trabajaste. Y yo quiero que Él reconozca y que Él sepa que con amor, que todo lo que hice fue por amor a Él, por agradecimiento. Porque aún sin merecerlo me miró y me escogió, me seleccionó, me capacitó, me comisionó para que yo diera fruto. Yo no me puedo quedar sentada. Yo no puedo dejar que pase el tiempo y que el Señor no me use de manera especial. Yo quiero ser instrumento del Señor donde sea que Él quiera colocarme, que el Señor me use. De tu amor en mi vida puedan ver cuánto te amo, te amo. Aún antes de preguntar, mi respuesta siempre es sí, porque te amo, te amo. Que el reflejo de tu amor
Señor, te presento a mis hermanos aquí, Señor. Yo te pido, Señor, que como has traído esta palabra, Padre, sea sembrada en los corazones y que no olvidemos, Señor, que tú nos has mirado en agrado y que a través de ti podemos hacer cosas maravillosas porque tú eres extraordinario, Señor, porque tú eres grande y que lo que hagamos sea el reflejo del amor que sentimos por ti, Señor. Heme aquí, Señor. Mira a mis hermanos que se atreven a pararse y decir, Señor, heme aquí, envíame, úsame conforme a tu voluntad, Señor. Capacítame, Señor, y dirígeme hacia el cumplimiento de tu propósito, Señor. Y que podamos ser instrumentos tuyos para que otros, al igual que nosotros, Señor, puedan llegar donde ti. Aquí estamos, Señor, y declaramos un nuevo tiempo en la vida de aquellos que levantaron su corazón y sus manos y se presentaron ante Dios y dijeron, heme aquí, Padre, aquí estoy, envíame a mí. Gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que nos has dado, por la misericordia tuya estamos aquí, Señor. Es uno de los privilegios más hermosos que podemos tener, el que tú hayas dicho, eres tú. Que podamos seguir trabajando con el corazón correcto y cuando nos presentemos ante ti podamos recibir buen siervo fuiste. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús cierro declarando y sabiendo que un nuevo tiempo se levanta en la vida de mis hermanos y en la mía. Porque Dios usa a quien quiere. En el nombre de Jesús te entregamos todo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Aleluya. Gracias, Mirna, por dejarte usar en el nombre del Señor. Amén. Y sabes, tú que estás aquí, recuerda una cosa, Dios no siempre va a usar al más capacitado, pero siempre va a usar al más dispuesto. Amén. Así que sirve al Señor con tu corazón y deja que la gloria sea de Él. Quiero despedirme de todas las personas que nos estuvieron viendo a través de las cámaras de Facebook Live. Gracias por estar ahí. Para nosotros es un honor y es una bendición el que usted haya compartido con nosotros. Si usted está cerca de aquí de Lares, en Casa del Alfarero, nos encantaría poder recibirle, darle un abrazo, ¿ok? Y que usted pasara a ser parte de toda esta gente bonita y linda que está aquí, que crecemos cada día en el Señor, ¿ok? Será hasta la próxima. Dios te bendiga y que pases una excelente tarde. Amén.